Bueno, familia, comenzamos con esta sesión del curso intensivo de ondas de Elliot. Hoy continuamos con toda la introducción básica. Y bueno, vamos a confirmar por el chat que se escucha bien, que está el audio en vivo, que está todo en orden. Y comenzamos la sesión de hoy. Sesión teórica, sesión formativa de iniciación, ¿vale? Para personas que vayan a aprender esta teoría completamente desde cero, ¿vale? Aconsejable que hayamos visto todas las sesiones anteriores, bueno, en este caso la primera de este intensivo. Y así vamos a poder coger el hilo bastante bien sobre lo que vamos a estudiar, ¿vale? La sesión de hoy. Así que si me dicen por aquí por el chat que todo en orden, comenzamos con la sesión. Perfecto. Vale, chicos. Pues bueno, como veis por aquí, al final lo que vamos a ver hoy es la introducción a la teoría de ondas de helio, ¿vale? Quiero haceros una pequeña introducción sobre ello y que entendáis un poco el por qué se origina esta teoría. Al final, esto no surge de la nada, surge en base a todo el concepto de análisis técnico que vimos en la sesión anterior. Os recuerdo que en la última sesión vimos lo que sería toda la teoría de Dow, donde definíamos cómo digamos, el mercado se mueve por periodos de acumulación, tendencia y distribución. Y así repetitivamente. Al final todo trataba de acumulación, tendencia y distribución, ¿vale? Ahora, básicamente cuando esta teoría ya estaba siendo estudiada por los analistas técnicos del momento, llegó cuando Ralph Nelson Elliott, en base al estudio del mercado, se dio cuenta de que al final el mercado tendía a reflejar una armonía básica. Una armonía básica donde siempre el mercado repetía y repetía los mismos patrones en este caso, ¿vale? Y es el concepto que vamos a estudiar. Ahora, esto fue a principios del siglo XX, cuando realmente Ralph Nelson Elliott, en este caso, generó ese avance significativo sobre la teoría de Dow. Al final, lo único que hizo, o si queremos llevarlo un poco a la parte más general, por así decirlo, fue sustentar esa teoría de Dow con una armonía de mercado, con una serie de ritmos en base de ondas, sustentadas por el número áureo, sustentada en este caso por la sucesión de Fibonacci, que define un poco cuál es el ritmo que sigue el mercado en todo momento, ¿vale? Ahora, vamos a definir brevemente cómo se comporta el mercado en este caso, ¿vale? Voy a quitar esto por aquí y vamos a comenzar completamente desde cero. Vale, partimos del punto de que el mercado se mueve por periodos de acumulación, tendencia y distribución. Al final fue lo que comentamos en la última sesión. Tenemos periodos donde el mercado tiene un rango acumulativo, luego el mercado coge una dirección y luego el mercado distribuye. Aquí al final lo que vemos sería, bueno, sería como un solo impulso, por así decirlo. Pero realmente el mercado en todo movimiento motriz, todo movimiento de impulso, está representando tres impulsos de un grado menor, ¿vale? Y es donde vamos a poner. Ahora, punto importante a tener en cuenta. Siempre tenemos que saber que el principio de onda de Elliott fue desarrollado en base al Dow Jones Industrial, ¿vale? Lo que te quiero transmitir es que no necesitamos saber el por qué siempre que la herramienta funcione. Mucha gente se preguntará por qué esta onda es así, por qué es así, etcétera. Todo en base al estudio que hizo Ralph Nelson Elliott, pero lo más importante es que cuando hay una teoría que funciona, solo debemos aplicarla. Cuando ya hay la suficiente base científica de que una teoría funciona, nosotros debemos limitarnos a aplicarla directamente, ¿vale? Entonces, el objetivo básico de ondas de Elliott es simplemente seguir y contar el desarrollo de un avance de 5 ondas al alza y 3 ondas correctivas a la baja. Si la teoría de Dow básicamente era esto, la teoría de Elliott sería lo siguiente. Todo movimiento se origina con un primer impulso, un retroceso de ese impulso. Voy a poner más grande para que nos valga ahora para hacer otras representaciones. Primer movimiento de impulso, un retroceso de ese impulso. Segundo movimiento de impulso, el cual también se retrocede. Y último movimiento de impulso. ¿Vale? Básicamente este es el movimiento que marca el mercado. 5 ondas al alza, y luego vendría una corrección de 3 ondas a la baja. De un primer impulso bajista,
un posible retroceso y un siguiente impulso bajista. De esta forma, lo que nos está dibujando el mercado, quiero que entiendas que esta es la armonía que va a seguir el mercado en todo momento. Luego tenemos diferentes variaciones entre los distintos tipos de ondas, pero al final esto simplemente trata de un impulso y una corrección. Así, no tiene mayor secreto. Todo movimiento en el mercado se produce en base a un ritmo armónico de 5 movimientos al alza, X1, 2, 3, 4, 5, y 3 movimientos a la baja en dirección contraria. Es lo que principalmente tienes que dominar, ¿vale? Ahora, vamos a hablar más adelante del número áureo, pero te quiero dar varios conceptos que has de tener en cuenta para que realmente tu análisis técnico sea efectivo. Vale. Primer punto. La teoría de ondas de Elliot está desarrollada sobre un gráfico horario. Ahora, lo que quiero transmitir y donde quiero poner digamos, el foco en toda la formación que vamos a ver en los próximos meses es en realmente distinguir en las normas, las reglas, en cómo realmente está hecha una teoría y lo que es efectivo a la hora de ponerla en práctica. Entonces, la temporalidad más efectiva para realmente buscar ondas de Elliot sería gráfico de una hora. Sería un gráfico de una hora porque es donde se ha realizado el estudio para desarrollar esta teoría sobre el Dow Jones Industrial alemán. Perdón, el Dow Jones Industrial. DJIA, average. ¿Vale? Partimos de ahí. Siguiente punto que vamos a tener en cuenta. Nunca se violan las reglas expuestas por Elliot. Nunca se violan las reglas expuestas por Elliot. Vale, y ahora te quiero explicar el porqué de esto, ¿vale? El porqué de estos dos conceptos tan básicos. Al final lo que se trata es cuando nosotros tenemos la teoría, esta teoría nos diga cómo salir y entrar del mercado de forma efectiva. Que nos dé un punto exacto de entrada al mercado y que nos dé un punto exacto para salida del mercado. Ahí es donde falla en realidad el 90% de los traders, porque no tienen unas reglas de entrada y salida al mercado. Más adelante veremos cuáles son las normas de ondas de Elliot, pero bueno, te las voy a resumir brevemente. Siempre 2 va a ser más alto que 0, nunca va a superarlo. La onda 3 nunca va a ser la más corta, ¿vale? Es decir, 5 sí que puede ser más larga. Bueno, 5 sí que puede ser más larga, pero nunca va a ser. 3, esta de aquí nunca va a ser la más corta, la 3, ¿vale? Y ahora lo hemos movido todo. Y siguiente regla. 4 no va a entrar en territorio de 1. Ahora, ¿cuál es lo que yo diría la base de la teoría de Elliot? Es decir, lo que nos facilita nuestra operativa en el mercado, porque tenemos que saber distinguir en lo que es una teoría operativa y lo que es una teoría de análisis. La teoría operativa nos va a decir cuándo entrar y salir del mercado de forma efectiva y siempre con unas reglas también para manejar el riesgo. Y una teoría de análisis nos va a decir posibles direcciones y objetivos del precio, pero luego tenemos que saber entenderla y operarla, evidentemente. Ahora, si por ejemplo la teoría de Elliot me dice que la onda 4 no puede entrar en territorio de la onda 1, imagina que yo aquí en esta zona de aquí vea que el movimiento se está botando y yo quiera entrar en compra. Si yo voy a buscar ese movimiento de compra, por aquí aproximadamente, por ejemplo, ¿dónde tendría que ir mi stop loss para que solo lo rompa en caso de que yo esté equivocado? Pues por debajo de 1. ¿Por qué iría mi stop loss a ese nivel? Porque en caso de que este retroceso entrase en territorio de 1, yo ya estaría en un conteo erróneo. Esto dejaría de poder ser una onda de impulso. Entonces, al poner mi stop loss aquí, yo estoy poniendo mi stop loss en la invalidación del movimiento. Pongo el stop loss en la invalidación del movimiento. Ahí es realmente donde está la clave de la teoría de ondas. Es decir, yo tengo una serie de patrones que se repiten
y yo voy a poner mi stop loss donde se invalide mi movimiento, donde lo que yo pensaba pase de ser posible a ser incierto, porque he equivocado o porque he errado en mi conteo en este caso, ¿vale? Vamos a tener en cuenta este punto. Nunca violamos las reglas especificadas por Elliot. Punto clave. Ahora, vamos a hablar sobre el ritmo básico que sigue el mercado. Las reglas las veremos en más profundidad en próxima sesión, porque primero quiero que entiendas realmente qué es la fractalidad dentro del mercado. Voy a traer esto más aquí para que tengamos más espacio. Perfecto. Y esto aquí. Quiero que alguien me diga por el chat qué es la fractalidad para él. Seguro que muchos ya lo sabéis. Como todos sabemos, al final el mercado está en continuo movimiento y siempre en diferentes temporalidades genera tanto movimientos de impulso donde el mercado va hacia arriba como movimientos de retroceso. Y esos movimientos de impulso y retroceso terminan constituyendo, digamos, en este caso, una onda, pero de una temporalidad mayor. Lo que quiere decir que estos 5 movimientos de aquí, al final lo que te están creando es un impulso. ¿Qué característica principal tiene el impulso, vale? Cuando nosotros vemos un movimiento en el mercado, por lo general, para distinguir impulso y retroceso, tú tienes que tener la capacidad de distinguir qué movimiento es motriz, qué movimiento realmente tiene una dirección y qué movimiento es una corrección. Un movimiento es, como digamos, mucho más lento. Es la principal diferencia entre impulso y retroceso. Al final, un impulso es un movimiento motriz que da dirección al precio y un retroceso es un movimiento correctivo que toma mucho más tiempo que cualquier impulso. Y esto va a ser realmente lo que te identifique el cuándo tú puedes entrar al mercado y cuándo no. Te voy a dar más conceptos generales a la hora de tener en cuenta este tipo de movimientos. ¿Ok? Un segundo. Perfecto. Vale, más conceptos generales. Imagina que tú estás en este impulso y luego viene un periodo de retroceso, de acumulación. Tenemos en cuenta que las acumulaciones, que las correcciones, ¿vale? Que todos los movimientos que generan un retroceso duran tiempo porque son más prolongados que los impulsos. Están más tiempo acumulando y distribuyendo. Eso quiere decir que si después de un primer impulso yo tengo un movimiento fuerte, no voy a entrar en compra cuando el movimiento va directamente hacia abajo, porque antes de ello necesitamos un periodo de acumulación para comenzar la subida. Ese es el concepto que tenemos que tener claro. No por otra cosa, porque simplemente dentro de cada onda vamos a tener diferentes movimientos tanto al alza como a la baja. Por eso mismo es esencial que tú tengas la capacidad de identificar cuál es el esquema general en una temporalidad mayor, ¿vale? Siempre poniendo el foco de arriba hacia abajo. Ahora, vamos a hablar un poco de la fractalidad. ¿Qué es la fractalidad? Simplemente representa que lo que ocurre en grande ocurre en pequeño. Es decir, cada onda de impulso está compuesta por 5 ondas y al igual que aquí tenemos una onda de impulso compuesta por 5 ondas, a su vez, por ejemplo, esta onda de impulso menor también está compuesta por 5 ondas. Si os fijáis, al final en casi ninguna temporalidad el mercado sube de golpe, baja de golpe. Siempre va haciendo pequeñas ondas en temporalidad menor. ¿Qué quiere decir eso? Que los retrocesos tenemos exactamente el mismo caso. Cuando yo tengo un retroceso, siempre, bueno, por lo general, luego veremos distintos tipos de retrocesos conforme vayamos avanzando. Por lo general voy a tener 3 ondas en un movimiento retractivo, en un retroceso. Siguiente impulso, 5 ondas. Y así sucesivamente. Ahora, lo que sustenta el mercado realmente es el número áureo, es la secuencia de Fibonacci. Y si nos fijamos, al final es un número que representa, digamos, diferentes dimensiones en todo tipo de objetos en la naturaleza. Como lo podemos encontrar en flores, en plantas, en caracolas, en conchas de animales, en el arte, o sea, en todo el mundo, en el universo. El número áureo es lo que rige la proporción entre lo grande y lo pequeño. Lo que hace que
esas, por ejemplo, esas pequeñas escamas de esta concha en este caso, tengan exactamente la misma proporción que las escamas, digamos, de un grado mayor, ¿vale? Que al final lo que ocurre en pequeño ocurre en grande. Es lo que representa que todo lo que ocurre en pequeño, en un ratio proporcional, ocurre en grande. Eso es lo que vamos a ver en el mercado. Ahora, ¿cuál es la secuencia de Fibonacci? Esto es un poco de colegio, por así decirlo, pero quiero que lo entiendas. La secuencia de Fibonacci simplemente es una secuencia donde continuamente vas sumando los dos dígitos anteriores, ¿vale? Sería 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 y 5, 13, 21, 34, 55, 89, si no me equivoco, 144, 233, si no, a ver, 94, 233 y así sucesivamente, ¿vale? El número áureo simplemente representa, o sea, la secuencia de Fibonacci, la suma de los dos números anteriores. Y ahora vamos a ver cómo se representa esto en el mercado, ¿vale? Al final, lo que tenemos que distinguir para ver esta representación en el mercado sería el número total de ondas, número de impulsos y número de retrocesos, ¿vale? Retrocesos, impulsos y ondas totales. Y ahora te explicaré un poco el cómo ver esta fractalidad representada en hasta dónde retrocede un par. Porque todo esto que estamos viendo ahora mismo solo es para saber por qué un par va a retroceder hasta un nivel del número áureo. Y ahora veremos cuáles son los niveles, ¿vale? Ahora, entonces, esto simplemente trata de contar, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un total de impulso y retroceso, que sería un retroceso, un impulso y un total de dos ondas, de forma simple. Un retroceso, un impulso y un total de dos ondas. Ahora, si vamos a una temporalidad menor, ¿vale? Lo que tendríamos realmente, igual que aquí tenemos un impulso, un retroceso y un total de dos ondas, aquí tendríamos uno, bueno, retrocesos serían 1, 2 y 3 retrocesos, ¿vale? Impulsos, ¿cuántos serían? En un nivel menor sería un impulso, dos impulsos, tres impulsos, cuatro impulsos y cinco impulsos, ¿vale? Y ondas totales, 5 y 3, 8, ¿vale? Ahora estaremos haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Estaremos haciendo exactamente lo mismo, pero en un nivel menor. ¿Cuántos retrocesos tendremos en un nivel menor? Cada impulso tiene dos retrocesos y cada retroceso tiene un retroceso. Por lo tanto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Teníamos un total de 13 retrocesos. Impulso, pues sabemos que cada onda tiene 3 impulsos y cada retroceso tiene 2 impulsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Un total de 21 impulsos y 21 más 13 serían 34 retrocesos. Al final solo vamos contando ondas de grado mayor y grado menor. No te preocupes porque esto no necesitas saberlo para realmente operar, pero sí quiero explicártelo para que entiendas el porqué de esa magia de que cuando digamos, esa operación llega al nivel 78, se gira. O por qué cuando llega al 618 se gira, ¿vale? Quiero que entiendas que al final el número áureo está representado en la secuencia, digamos, en toda la teoría de Elliot, en base
a que la secuencia de Fibonacci simplemente representa el número de impulsos, retrocesos y ondas totales que tenemos en un movimiento de mercado. Impulsos, retrocesos y ondas totales. Porque al final eso es lo que hace que el mercado sea armónico. Eso es lo que hace que en todo momento sigamos un ritmo. El mercado sigue un patrón de ritmo. El mercado, toda la economía en general se mueve por ciclos. Y a esos ciclos acompañan las emociones de la gente que no tiene ni idea de cómo se mueven los mercados. Porque después de todo ciclo alcista, hay un ciclo bajista. De hecho, vi un vídeo muy bueno hace unos días y tal. Me lo compartió un compañero del equipo donde explica un poco cómo funciona todo el ciclo de crédito, deuda, etcétera, y cómo funciona la economía realmente. Y todo funciona por ciclos. Entonces el número euro nos representa el número de ondas que tenemos en cada movimiento de mercado. Ahora, siguiente punto. Yo lo que quiero saber, ¿vale? Este intensivo es de puro análisis técnico. Entonces, tienes que saber ya lo que son los retrocesos de Fibonacci, ¿vale? Porque lo hemos explicado en sesiones anteriores. Aún así, son niveles hasta donde el precio por lo general suele retroceder. Son niveles que el precio suele respetar. 386, 618, 786, etc. Ahora, ¿de dónde se originan esos niveles? Mucha gente preguntará, Dani, ¿por qué retrocedemos a un 786 en vez de retroceder a un 0, yo qué sé, 54, por ejemplo? Simplemente porque estas proporciones son las proporciones del ratio de Fibonacci. Si nos volvemos aquí, quizá, por ejemplo, esta concha de aquí a lo mejor será el 0,618 de esta de aquí, ¿vale? Y a su vez a lo mejor esta de aquí será el 0,618% de esta de aquí. Y así en toda la naturaleza, en todo absolutamente. Entonces en el mercado no es diferente. ¿Cómo comprobamos eso? Pues te animo a que cojas la calculadora y simplemente tienes que dividir un número de la secuencia de Fibonacci por el anterior, por ejemplo. O bueno, por el siguiente, 89 entre 144. 89 entre 144, 0,618. Número del ratio Fibonacci, número áureo. Nivel hasta donde es muy posible que retroceda el precio. Vamos a poner otro ejemplo. Imagina, por ejemplo, dividimos 5 entre 13. El 0,38. Imagina que dividimos 55 entre 233. El 23,6. Otro nivel representativo del trading áureo. Ahora, por ejemplo, 144 entre 233. 618, ¿vale? Entonces, lo que quiero que veas es que los niveles de Fibonacci no se los ha inventado nadie. Simplemente son en base a las proporciones que suelen seguir la naturaleza y todo el mundo del número áureo, ¿vale? Respetando siempre entre diferentes dimensiones. Y es por eso que nosotros lo vamos a tomar en cuenta tanto a nivel de saber hasta dónde puede retroceder un movimiento, como hasta dónde se puede extender. Porque para que se mantenga esta correlación que hemos hablado aquí, para que se mantenga esta correlación de impulsos, retrocesos y ondas totales, el mercado tiene que volver a niveles de Fibonacci. Porque si no volviese a niveles de Fibonacci, no tendría la capacidad de mantener esa correlación. Es un concepto, sé que difícil de entender, pero no estamos aquí para que sea fácil. Estamos aquí para entenderlo. ¿Vale? Muy buena la respuesta. Los movimientos grandes aparecen en temporalidades pequeñas, exactamente. Ahora, en este punto seguro que venimos al nivel que muchos han pensado antes. Dani, ¿por qué gráfico de una hora? El gráfico de una hora fue el gráfico sobre el que se desarrolló la teoría. No quiere decir que no sea aplicable a otras temporalidades, pero con este concepto podemos entender que lo que pasa en grande, ¿vale? Lo que pasa en grande, impulso retroceso, pasa en pequeño, impulso retroceso. Y lo que está pasando en pequeño pasa en más pequeño todavía. Y a su vez, esta de aquí será otra onda, compuesta por 5 ondas. Os quiero dar otro matiz, ¿vale? Los movimientos direccionales, los movimientos motrices, siempre van a estar compuestos de 5 ondas y van a cumplir la regla en mayoría de los casos. Porque tenemos el caso de lo que puede ser, por ejemplo, en la onda 5 que tengamos un movimiento motriz
y que sea una diagonal expandida que no cumpla, digamos, alguna de las reglas, pero también continúa siendo válida, porque representa un agotamiento del mercado. Explicaremos ese tema más en profundidad, pero mucha gente, Dani, 4 me entra en 1, vale, ¿dónde estamos posicionados? ¿Estamos en la onda 5? Es válido. ¿Estamos en la onda 3? No es válido. Siempre vamos a tratar que la teoría de Elliot quede en un ABC, ¿vale? Ahora, aprovechando que estamos aquí, aquí tenemos el retroceso, perfecto, quiero dibujarlo. Siempre que estemos operando vamos a tener en cuenta cuando hay un cambio de onda, si nos fijamos siempre aparece un cambio de estructura en una temporalidad menor, para luego continuar dirección. Aquí sin quererlo, mira, sin quererlo ha aparecido. Tenemos impulso, retroceso, pero ¿qué pasa? Aquí el retroceso nos está dibujando un ABC. Y luego aquí este primer impulso alcista está superando el máximo anterior. Ha cambiado la dirección del precio. Y eso es lo que me va a dar un posible movimiento al alza. ¿Y qué voy a tener aquí en cuenta? Aquí vamos a usar el ratio de Fibonacci para ver en qué nivel poder entrar al mercado. Entonces, ahí es donde yo pongo el foco, en que siguiendo tanto la teoría de Elliot como la estructura para ver cuándo en una temporalidad menor me da una dirección de precio, yo voy a buscar mi oportunidad de mercado. Porque hay muchas veces, digamos, el precio nos dibuja los movimientos perfectos, pero cometemos errores muy básicos. Por ejemplo, uno de los errores más básicos que hay. Imagina que tenemos un movimiento a la baja de 5 ondas. Estamos en este punto. Y claro, como ya ha bajado mucho y el mercado hace un primer movimiento, mayoría de la gente entra en compra. ¿Qué ocurre? Que el mercado no tiene un pelo de tonto y viene aquí a romper. Entonces ya sí que te dibuja las 5 ondas perfectas, puedes llamarlo como quieras, el patrón que se dibuja aquí abajo, ondas de Elliot, esquema Wyckoff, acumulación, distribución. Estamos estudiando ondas, por lo tanto, al final es un impulso y un retroceso o la continuación de la siguiente onda. Pero siempre mucha gente entra aquí en el 3, mucha gente ve que el mercado hace un pequeño impulso bajista, retrocede y hace un impulso fuerte y ya comienza a entrar en contra. Se va un poco en profit, no recoge beneficio y el mercado rompe abajo para sacarlo completamente. Y entonces ya desde ahí sí que va arriba. Ahí es donde está el fallo de muchísimos de los traders. Pero de muchísimos. De entrar cuando vemos un movimiento en dirección contraria inmediatamente, ¿vale? Y es algo que debemos tener muy controlado. Ahora, vamos al siguiente aspecto técnico que, sabiendo solo el principio básico de onda, debemos tener en cuenta para operar. Si nos fijamos, el mercado siempre tiene una tendencia principal, ¿vale? Vamos a dibujar aquí con una flecha verde. Tanto aquí, en un gráfico mayor, como imagina que estemos dentro de este movimiento. Lo voy a dibujar un poco más abajo, ¿vale? Imagina que estemos dentro de ese movimiento. Lo pongo verde. ¿Qué he hecho? No, yo quiero esto. ¿Vale? Al final lo que tenemos es una tendencia principal. Ahora, lo que yo te aconsejo en lo general es que trates de operar, sobre todo cuando estás iniciando, a favor de esa tendencia principal. O al menos a favor de una tendencia principal mayor, de una temporalidad mayor. Te explico por qué. Realmente aquí el mercado va hacia arriba. Realmente aquí puedes tener diferentes velas que te representen un movimiento alcista. Ahora, por lo general, ¿qué ocurre? Que cuando después de esto el mercado te hace así, mucha gente comienza a buscar esa dirección contraria. Mucha gente comienza a buscar esas ventas. Porque claro, el mercado ya me ha hecho un movimiento a la baja cuando el mercado estaba completamente al alza. Pero lo que hay gente que no tiene en cuenta es que todo impulso tiene que ser retrocedido. Entonces, cuando un movimiento se da, no trates de perseguirlo. No olvides que estamos aquí para pescar, no para cazar. O estamos muy atentos para cazar, para entrar en el momento oportuno,
hacerlo efectivo y salir, como los leones. No nos vamos a cambiar ahora a pescadores, ¿vale? Pero el concepto es ese. El concepto es, si aquí tengo un movimiento direccional fuerte al alza, la tendencia principal del mercado es alcista, yo voy a buscar mi movimiento al alza, no voy a entrar en un movimiento a la baja. Ahora, lo que sí voy a hacer, cuando el mercado continúe, cuando el mercado continúa bajando y, por ejemplo, bueno, llega a niveles de aquí aproximadamente, y en estos niveles ya sí que me hace un quiebre de estructura. Imagina que aquí el mercado ya sí que comienza a subir. Bueno, baja un poco más, sale una vela blanca y el mercado comienza a subir. Ahora, ¿qué tendríamos? Si vamos en favor de la tendencia principal, en este caso, la fuerza mayor del mercado va a ser a favor de nuestra operación. Entonces, lo que quiero que entiendas, entres en la temporalidad que tú entres a mercado, siempre tienes que tratar de ir a favor de la fuerza principal del mercado. Te quiero llevar un ejemplo algo más práctico. Nos vamos a ir al euro dólar, por ejemplo. Tenemos esto aquí. Tenemos el euro dólar. Vale, mucha gente podría pensar tendencia alcista, me voy al alza cuando retrocede. Mucha gente podría pensar eso, completamente erróneo, ¿vale? Ahora, si nos fijamos en un gráfico mayor, la fuerza general del mercado en gráfico semanal, ¿cuál es? Completamente bajista, pero completamente bajista. Y siempre los retrocesos van a recuperar esas zonas de acumulación anteriores en mayoría de los casos. Aquí lo hace, aquí lo hace, aquí también te lo hace con esta zona de aquí, y aquí parece que lo está haciendo, ¿vale? Ahora, si yo tengo una fuerza completamente bajista, lo que voy a tener en cuenta es cómo entrar, es decir, si yo tengo una fuerza que viene de aquí bajista y esto fuera un retroceso, voy a tratar de entrar lo más alto posible de esa fuerza bajista para tratar de vender caro. Grábate el concepto en tu mente de lo único que trato es de comprar barato y de vender caro. Es mi único foco, es mi único objetivo. Ahora, ya tengo en mente que el mercado es bajista, completamente ok. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vale, sé la teoría de ondas. Y la teoría de ondas que me dice que los movimientos de impulso son direccionales y los correctivos son, digamos, acumulaciones en este caso. Movimiento direccional. Yo quería dibujar una onda, un segundo. X1, 2, 3, 4 y 5. Hemos nombrado antes las reglas. Como veis, la onda 3 en este caso es más grande que la 1, pero es más corta que la 5, porque la 5 se extiende. Pero tengo una onda impulsiva. ¿Qué debe venir por lo general? Una corrección. Ahora, ¿cómo identifico yo la corrección? La corrección la identifico porque aquí está onda 5 de 5, me deja esta estructura. Y lo que yo tengo que este nivel de aquí es sobrepasado. Entonces, al momento que sobrepasa este nivel, lo que vamos a hacer es buscar ese posible movimiento de venta en el retroceso, que sería de todo el impulso bajista. ¿Dónde se bloquea el precio? En el 618. Nivel de Fibonacci. Bueno, luego podría haber puntos interesantes por aquí arriba por temas de acumulación de órdenes, etcétera. Pero incluso se ve bonito así, porque aquí estaría cogiendo todo el dinero de aquí para ir abajo. Ahora, tengo claro que me ha roto estructura, que la fuerza general del mercado es bajista y que aquí tengo un impulso que se ha de retroceder. Yo me baso en esos conceptos para entrar al mercado. Es donde yo voy a poner el foco. Y te comento dónde está aquí la clave. La fuerza bajista estoy tratando de comprar caro para vender barato. Hoy me preguntaba alguien por Instagram por qué le había tocado stop loss, dónde ha sido. A ver, te voy a decir exactamente dónde. Vale.
Hoy un chico me está preguntando, Dani, ¿por qué me toca stop loss si estaba comprando? Creo que ha sido aquí aproximadamente. Claro, te toca stop loss porque la fuerza total del mercado, aparte de ser bajista aquí en una temporalidad menor que ha roto estructura, ha roto estos mínimos anteriores, en un gráfico mayor también es bajista, en semanal incluso en diario, si tomamos en cuenta ese máximo. Porque aquí tenemos todo un movimiento bajista que se retrocede y tanto para irnos al alza tendría que hacer un 78 como para continuar a la baja tendría que ir más abajo. De aquí tengamos ese foco de ir abajo con el euro dólar. ¿Se entiende esto, chicos? No, Jonathan, el retroceso no siempre es ABC. El retroceso lo estudiaremos en sesiones más avanzadas, pero hay diferentes tipos de retrocesos. Están los retrocesos simples y los retrocesos complejos, ¿vale? Lo miraremos más adelante. Al final, sobre todo, lo que quiero que entiendas es que esos coeficientes de Fibonacci son los que sustentan, digamos, la fractalidad del mercado. Ese 618 que había aquí es lo que te hace que lo que pasa en grande pueda pasar, que lo que pasa en grande se reproduzca en pequeño. Y así sucesivamente. Si nos fijamos, aquí vemos X1, 2, 3, 4 y 5. Pues muy posiblemente si bajamos a una temporalidad menor, en este movimiento al alza también podemos identificar las 5 ondas. X1, 2, 3, 4 y 5. Respeta el conteo. ¿Dónde iniciaría el siguiente movimiento motriz? Aquí. Si te fijas aquí tenemos X1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí viene el concepto que yo te estaba explicando antes. Después de un impulso muy fuerte, el mercado comienza a bajar aquí. Y claro, cuando aquí comienza a bajar, mayoría de la gente piensa, ¡buah! Se rompe abajo. ¿Qué pasa? El mercado simplemente sigue su ciclo de 5 ondas, porque no te había dejado un X1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué hace el mercado? Viene aquí arriba, rompe a toda la gente que había vendiendo, para luego ya así hacer esa pequeña corrección. Luego, en la onda 5 pasa lo mismo, como te fijas. O sea, si te fijas, el mercado siempre es fractal. Lo que ocurre en grande ocurre en pequeño. En todo momento. ¿Y qué tenemos aquí? X1, 2. Este movimiento 3, 4 y bueno, para mí 5 aquí. Una expandida. 1, 2, 3, 4, 5. Sobre todo esta clase quiero que te quedes con el concepto, porque muchas veces, imagínate, no sé ni cómo va. Vale. Muchas veces tenemos este movimiento, tenemos un impulso, acumulación, impulso, y aquí tenemos una acumulación clara. Mayoría de la gente viendo esto ya se piensa que el mercado se rompe arriba, pero al final lo que tenemos es un movimiento motriz. Otro movimiento motriz. ¿Y qué faltaría? Un tercer movimiento motriz. Para ya así cuando finalice, comenzar ese ciclo al alza. Estoy aquí, quiero ver cómo terminó la operación que compartimos. Ah, la borré. La compartí por Pipto, la borré. Luego veré cómo terminó. Vale, concepto entendido. Ahora, te quiero contar también el por qué trato de operar siempre temporalidades mayores. Sobre todo, cuando tú operas una temporalidad, tienes que tratar que la mayoría de las temporalidades vayan a tu favor, posible. Te explico. Si tú, por ejemplo, tienes una tendencia en un gráfico diario bajista, tienes una tendencia en un gráfico de 4 horas y de 1 hora bajista. La tendencia de 1 hora, por ejemplo, incluso también bajista. Sin embargo, en 15 minutos te hace un pequeño quiebre al alza. Muchas veces cuando tienes muchísima fuerza de mercado bajista,
no conviene entrar en una compra. ¿Por qué no conviene entrar en una compra? Porque es muy posible que el mercado, con toda la fuerza que lleva, continúe haciendo nuevos mínimos. Y de esta forma, ¿qué te haría si tú entras en ese movimiento? Te saca completamente. Entonces quiero que lo entiendas de esta forma. Siempre voy a tratar de entrar en una temporalidad mayor o a favor de la dirección del mercado. Si te fijas aquí en el dólar yen, ¿dónde hemos puesto siempre el foco? En esa tendencia bajista, a favor de la tendencia en todo momento. Siempre a favor de la tendencia. Y luego cada movimiento direccional, por lo general, si te fijas, X12, bueno, aquí tenemos una pequeña acumulación, habría que ver una temporalidad menor, 3, 4, 5. Si te fijas, aquí también, impulso X12, 3, 4 y 5. Por lo general, siempre se dan los movimientos. Aquí también lo hace. Aquí podemos tomarlo incluso como que empieza aquí, X12, 3, 4 y 5. Entonces, me gustaría que te vayas frente al gráfico cuando termine esta sesión y que trates de identificar los movimientos direccionales, los movimientos que realmente le están dando dirección y fuerza al precio. Siempre vas a tener en el mercado movimientos muy claramente identificados que le dan dirección al precio. Y tú tienes que ir a favor de esos movimientos. Por ejemplo, aquí la estructura mayor del mercado, ¿vale? Gráfico semanal está levemente alcista, ¿vale? Viene bajista y aquí entra el lateral, comienza a subir. ¿Vale? Diario, bueno, teniendo en cuenta esto, alcista. ¿Y aquí qué hemos buscado? Aquí hemos buscado el quiebre. ¿Pero por qué? Si te fijas, el mercado se para, retrocede, lo dejamos que haga una última onda para romper los mínimos que ha dejado después de todo ese movimiento direccional. Y entonces aquí sí que esperamos a que rompa máximos anteriores. Rompe el máximo anterior que hace el mínimo y ya sí que podemos buscar el movimiento al alza. Al final, el mercado va a operar en todo momento de una forma repetitiva. Y es donde, digamos, hemos de poner el foco. En entender esos patrones de ritmo para buscar esa continuidad. Tenemos el Dow Jones. Ahí lo tengo aquí, no quiero romperlo. Vale. ¿Cuál es la tendencia principal del Dow Jones? Bueno, con el crack de principio de año, que ha sido el más grande de la historia, pero al final es una tendencia alcista completamente. Ahora, para que yo aquí comience a buscar un posible movimiento bajista, lo que tiene que hacer es como mínimo, vale, aquí te rompe estructura de temporalidad mayor y puede ser que esto sea un retroceso para luego continuar bajando. Pero como mínimo que rompa estructura claramente aquí. ¿Cuál es el mínimo que hace este máximo? Sería este de aquí. Ahora sería ridículo que rompa y esperar la entrada en 4 horas. Una vez rompe, ¿vale? Cuando esté por la zona, al final, en este tipo de mercado, el movimiento siempre lo tienes que buscar en una temporalidad menor. Porque imagínate que ya tengo la temporalidad mayor de 4 horas o diario. Imagínate que hubiese roto, que ya la tengo a favor. Ahora, si ya ha roto y ya la tienes a favor, en el retroceso, lo que vas a hacer es buscar que rompa en temporalidad menor. Como por ejemplo aquí tenemos estos mínimos ascendentes de aquí y luego aquí te rompe. Y ahí sí que se busca el retroceso para continuidad. Quédate en tu mente con el concepto básico de compra barato y vende caro. Siempre vete a una temporalidad mayor
para ver qué tipo de movimiento de mercado se está dando en esa temporalidad. Y en base al nivel de precio en el que esté, ahí sí que tienes que tratar, digamos, en tu caso, de buscar para una venta el precio más elevado y para una compra el precio más bajo. Todo funciona igual. Todos los mercados funcionan igual. AUDK, ¿cómo es el mercado? Si tomamos todos estos máximos, bajista. Se ve claramente la dirección del mercado en un gráfico semanal. Ahora, eso lo apoyamos con que en gráfico diario, estructura bajista, como podemos ver, ¿vale? Tenemos aquí mínimo, o sea, máximo más bajo, 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 ya sería este de aquí, ¿vale? Y ahora estaremos buscando el siguiente. Pero si nosotros buscamos una venta en este nivel, ¿dónde la hubiésemos buscado? Cuando te rompe el mínimo, ¿vale? Cuando te rompe el mínimo anterior. Vamos a verlo en 4 horas. El mínimo que hace el máximo sería este de aquí. Al momento que te rompe, que te hace esto, de ahí ya se pueden comenzar a buscar movimientos a la baja. Entonces tú lo que estás haciendo, buscar el quiebre de una estructura alcista, pero vas a esperar ese quiebre para que realmente vaya en bajista a favor de la temporalidad mayor, porque la mayor es completamente bajista. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría, o sea, uno de los mayores pegados del trader novato es el mirar el pasado inmediato en este caso. Se la pasa mirando el pasado inmediato, las acciones que han ocurrido más recientemente en el mercado, y eso lleva a mayoría de los traders a confusiones, a que no tengan la capacidad de identificar realmente cuál es la dirección general del precio. Porque un mercado completamente al alza, por lo general, lo más común es que siga completamente al alza. Y ahí vamos a tratar de subir, digamos, a favor de corriente y no tratar de remar a contracorriente. Porque puede salir caro, evidentemente. Claro, hasta aquí, todo claro. Familia, que alguien me confirme si hay alguna duda. Vamos a dejar 3 minutos para si hay alguna duda resolverla. Esa me gusta. ¿En qué temporalidad ves los periodos de acumulación o distribución? Ine, por lo general, mira, si nos vamos, por ejemplo, a las últimas operaciones que compartimos, nos vamos al dólar yen. En este caso, la estructura que nosotros teníamos marcada era en diario. Entonces, en diario hay estructura bajista y continuamente, cada vez que nos hacía un nuevo bajo, buscábamos el retroceso profundo. O sea, cada vez que hacía un nuevo bajo, buscábamos el retroceso profundo. Entonces, si te fijas, en una temporalidad diaria realmente no se puede esperar la acumulación porque entraríamos tarde. Vamos a ponernos en el caso de la última operación que compartimos en clase. Entraríamos tarde si esperásemos una acumulación ahí. Entonces, bajo primero a 4 horas. Y en 4 horas, por lo general, aquí teníamos este movimiento bajista, teníamos este nuevo mínimo y estábamos esperando todo este retroceso a una zona de 78 que era por aquí aproximadamente. Ahora, cuando el precio llega aquí, yo aquí en 4 horas espero la acumulación, pero a nivel de velas doji. Digamos, si te fijas, de todo este tipo de velas, con poca mecha en ambas direcciones, velas de indecisión. Pero realmente en 4 horas, la estructura que me está diciendo es el nivel anterior. Ahora, si de 4 horas bajamos a gráfico horario o a gráfico de 15 minutos, aquí sí que se ve la distribución claramente. Y aquí sí que por lo general va a dejar un esquema bastante más claro. Entonces, siempre teniendo en cuenta que el gráfico diario vaya a mi favor, yo voy a fijarme en la acumulación y distribución hasta en gráfico de 15 minutos. Pero siempre teniendo en cuenta
que la zona que a mí me va a decir de entrar, perdón, que sería, a ver, voy a quitar retroceso de aquí, que hay mucho. Quiero quitar este, quiero quitar este. Vale. Siempre teniendo en cuenta que la zona que me dice entrar es la zona de Fibonacci del impulso en diario o en 4 horas. Teníamos ahí el nivel 78, ya teníamos ese nivel marcado como objetivo. Ahora, cuando el precio llegó ahí sí que buscamos en temporalidad de 15 minutos. En 15 minutos vemos que el precio llega y comienza a distribuir claramente. Y ahí es lo que hemos dicho antes, no vamos a entrar en este primer movimiento. Sin embargo, cuando veo que el precio lleva ya un rato acumulando, es muy posible que es porque se quiere ir en dirección contraria. No entro en el primer movimiento, que al final eso es para novatos, porque luego el mercado aquí no lo hace, pero por lo general te suele hacer un nuevo alto y luego rompe. Pero me espero a que acumule un poco y entonces cuando veo que puede coger dirección ya sí que entro. El dólar franco igual. Si te fijas, al final nosotros teníamos este análisis en 4 horas, rompe el máximo anterior y esperábamos todo este retroceso. Ahora, aunque el análisis general era en 4 horas, nosotros estamos esperando este punto de reacción de aquí y estábamos esperando que cazara esta gente de aquí. Mercado que vamos a buscar, alcista. ¿Por qué? Porque ha roto aquí arriba. Al romper aquí arriba ya buscamos el movimiento alcista. Entonces, aquí sí que bajo temporalidad. ¿Para qué? Para llegar a ver cómo se comporta el mercado en esa zona. Porque si nos fijamos, cuando llega a esa zona, al final lo que hace, máximos iguales, mínimos iguales, rompe y se va arriba. Pero me remito a lo mismo. Cuando llega a esa zona no entro aquí en el primer movimiento, sino me espero como mínimo que me haga uno más bajo. Y ahí ya se puede buscar el movimiento. Espero que haya quedado más o menos claro. Y sí. Genial, guapísima. ¿Alguna duda más por aquí? Última oportunidad. Resolvemos la última y finalizamos la sesión de hoy.